Bienvenidos al curso Principios para el diseño y producción de materiales y recursos didácticos. Esta sesión virtual que están presenciando sustituye a la sesión presencial sincrónica que debería haberse realizado en la semana de introducción. Esta primera sesión virtual tenía como objetivo presentar la estructura del curso y la forma de navegación para ustedes, estimados docentes que están participando en este proceso de aprendizaje. Particularmente, todos los módulos tienen la misma estructura, una estructura que está fundamentada en la teoría del conectivismo y en la teoría de la hipervinculación. Siempre van a encontrar la presentación del facilitador, que en este caso es su servidor, Hubert Alberto Zúñiga, y luego encontraremos tres elementos claves. Por un lado, las estrategias para comprender, que es toda la aproximación al conocimiento para el aprendizaje. Como segundo caso, las estrategias para aplicar. Y en tercer nivel, las estrategias para evaluar el aprendizaje. Hay una estructura muy bien definida. Dentro de las estrategias para comprender, vamos a encontrar estos cuadernos o libros de aprendizaje donde está incluida la información y la aproximación al conocimiento. Como vimos anteriormente, hacemos clic sobre el título del libro y nos va a llevar a una cantidad de páginas que pueden ser estudiadas de forma aleatoria, no secuencial, y así está programado en todos los módulos. Particularmente en este primer módulo, este primer libro que hemos denominado Virtualidad y Semipresencialidad, vamos a encontrar cuatro contenidos fundamentales: el aprendizaje semipresencial virtual, la metodología virtual semipresencial, cómo gestionar el conocimiento y los criterios para crear una infografía. Y usualmente vamos a trabajar con tres tipos de objetos virtuales de aprendizaje en seguimiento a las teorías de cómo aprendemos los seres humanos, que algunos aprendemos de manera audiovisual, otros aprenden más con un estilo escriturístico y otros aprenden más kinestésicamente. Hasta donde sea posible dentro del curso van a encontrar diferentes estilos mediante los objetos virtuales de aprendizaje. Aquí, por ejemplo, en la página 1 tenemos un audiovisual, después dos audiovisuales en este caso. En la segunda página que seleccionamos en nuestro índice y que, como decía antes, puede ser de manera aleatoria, no secuencial. En el tema de metodología virtual semipresencial encontramos un solo hipervínculo de estudio que, al darle clic sobre el vínculo, nos va a llevar a la red. Esto responde a la teoría del conectivismo: conectar nodos de conocimiento dentro de un caos de información. En la tercera página, gestión del conocimiento, encontramos otro tipo de objeto virtual de aprendizaje, como es un mapa mental o mapa conceptual. Y en la cuarta página es una página instruccional sobre cómo crear una infografía digital. Aquí se da toda la teoría sobre la infografía, que es el primer objeto virtual a crear por parte de ustedes. Se da un modelo de qué es una infografía, que voy a explicar muy básicamente. Está el enlace para ir a la página del software que sugerimos para hacer la infografía. Y hay un tutorial para poder aprender a hacer la infografía. Por tanto, dado que este audiovisual breve sustituye la conferencia virtual, eh, y teniendo en cuenta que dentro de los contenidos de aprendizaje está el tutorial, vamos a solamente introducir cómo crear la infografía. Volviendo a nuestro curso, a la portada del curso, una vez que se ha hecho la aproximación al conocimiento con el tema de virtualidad y presencialidad, hay un foro formativo en el que se les promueve participar con un tema específico. Y luego lo que es importante es que hay una evaluación objetiva. Esta evaluación objetiva ya está disponible y es también un objeto virtual de aprendizaje para motivarles a ustedes a cómo usar, eh, en forma de propuesta, las evaluaciones digitales del portal académico de la universidad.
Entonces ingresan en la evaluación objetiva. De hecho, al día de hoy ya hay algunos intentos. No lo voy a aperturar por la conveniencia de la evaluación propia. Y sobre esta evaluación hablaremos en nuestra segunda sesión virtual que se les indicará por correo el día y la hora. Es muy interesante y sugiero poner atención sobre los estilos de preguntas, las indicaciones para el estudiante de cómo responder, el tipo de autoevaluación inmediata que tiene la evaluación digital, porque es un objeto virtual de aprendizaje muy válido. Entonces, si notamos dentro de este primer módulo, y va a ser así en todos los módulos, tenemos ya haciendo práctica de principios de diseño y de virtualidad y semipresencialidad diferentes objetos de aprendizaje. Tenemos el objeto que es el libro, tenemos un objeto que es el foro, tenemos otra actividad que es la evaluación objetiva y luego ustedes van a crear un producto. Quiero sugerir que cuando vayan a crear su infografía, aparte de la información que tienen ya en el libro de aprendizaje, revisemos bien la parte instruccional, qué es lo que se nos solicita. Eso también es un criterio de educación virtual. En educación virtual se sugiere que las instrucciones sean lo más claras, precisas, por un lado, y por el otro lado, a la hora de entregar o antes de entregar, ustedes van a encontrar en su plataforma la rúbrica. La rúbrica también va a ampliar la parte instructiva porque se les indica qué se va a evaluar de su actividad. En este caso, se van a evaluar elementos del contenido informativo, elementos del diseño, elementos del grafismo de la infografía, elementos de la presentación de los contenidos, cómo hipervinculamos los recursos, el diseño creativo de la infografía y la ortografía, que también es importante. Vuelvo a la portada de nuestro curso y a la parte particularmente del módulo 1 con que estamos empezando. Y voy a pasar muy rápidamente a cómo crear la infografía. Vamos a utilizar el software easil.ly, que es el que se propone. No exclusivamente, pueden utilizar un software similar. Hay muchos software para hacer infografías. Lo que sí se indica en las instrucciones es que exigentemente debe ser un software online, no hacer una infografía en un software offline y luego publicarla como archivo, porque el objetivo de este módulo es cómo promover el uso de las herramientas virtuales. Una vez que ustedes se han logueado a la aplicación easil.ly, que se puede hacer a través de su cuenta de Facebook o a través de su cuenta de Gmail. Entonces vamos a entrar a la portada y como van a ver podemos seleccionar una infografía desde cero, creando solo el espacio, o podemos seleccionar una infografía de una serie de plantillas que ofrece el software, en las cuales solamente se debe sustituir la información. En este caso voy a tomar como ejemplo esta infografía que he realizado yo como un ejemplo muy simple de algunos elementos claves que quiero proponerles para poder realizar su actividad. La infografía fundamentalmente debe ser un documento gráfico en que se desarrolle una teoría mediante una forma conceptual y brevemente descriptiva. Lo importante que van a encontrar también en las instrucciones es, por ejemplo, que su infografía tenga un alto contraste entre color de fondo e imágenes, que la infografía tenga una ruta de lectura muy clara para quien la va a leer, como ven en este caso, que su infografía tenga conceptos y descripciones breves del concepto, que su infografía esté bien identificada por el autor, bien identificada en su tema y también integrar el logo de la institución, que lo haremos más adelantito. Y luego, elemento clave, que todos los conceptos que va a desarrollar en infografía, o en su mayoría, según las instrucciones,
estén hipervinculados a una información más amplia en la red. En esta infografía, en este software, podemos ir agregando ciertos objetos dentro de la versión gratuita. Podemos ir agregando imágenes, ya sea desde la propia aplicación, podemos ir agregando videos de YouTube, podemos ir agregando archivos que ustedes suban y que sean propios. Por ejemplo, si yo quisiera agregar una imagen, lo puedo hacer subiendo el archivo desde mi computadora, o lo podría hacer también hipervinculando la información desde el stock de fotos propio del software. O agregar videos desde YouTube, siempre hipervinculando al video. Por ejemplo, voy a abrir una pestaña para ir a YouTube, voy a buscar un video sobre infografías. ¿Qué es una infografía? Entonces, una vez que el video está en pantalla, igual pasaría con las imágenes. Yo selecciono el enlace, regreso al software y aquí copio el enlace para que la aplicación me integre el video. Aquí me está integrando el video y a ese video y con ese video también yo puedo trabajar con ciertas proporciones para que esté dentro de una línea estética. Es importante que en su infografía haya una línea estética y una línea, lo voy a eliminar, una línea conceptual en cuanto a tipos de colores, a tipos de títulos, a colores de los títulos, a tipografía, a distribución de los elementos. Usualmente tenemos también en el software cómo agregar, por ejemplo, estos círculos o estas flechas o estas formas gráficas, las podemos agregar desde Shape, podemos ver una buena cantidad que tenemos para utilizar. Agregamos texto desde el menú superior, dando un clic y distinguiendo si vamos a agregar un título, si vamos a agregar un encabezado, si vamos a agregar un cuerpo de texto, si vamos a agregar una serie de viñetas, si vamos a agregar números, etcétera. También podemos agregar gráficas y también podemos subir una cantidad de archivos que podamos hipervincular. El último elemento que ustedes verán en el tutorial es cómo trabajar los hipervínculos. Como ven en esta infografía, se indica que donde existe esta cadenita es porque hay un hipervínculo al cual se puede acceder, que luego les enseñaré en su momento. Y esto es muy simple. Si yo tengo, por ejemplo, voy a buscar un documento que me explique qué es una infografía. Supongamos que este documento lo voy a utilizar porque me es válido y les puede servir a ustedes, aunque los que están dosificados en el portal ya han sido verificados. Una vez que yo copié el enlace de la barra de direcciones, regreso a mi infografía, selecciono el texto en donde yo quiero el cuadro de texto, puedo seleccionar la imagen, puedo seleccionar la flecha, cualquier elemento, en este caso este título, por ejemplo, y donde dice hipervínculo, hago un clic para copiar, para pegar la dirección que yo traía y le doy aplicar. Entonces, como ven, aquí a este texto ya se le agregó un vínculo. En todo caso, tendría que copiar y pegar la cadenita que me indica hipervínculo para que yo visualmente pueda hacer ver al lector de mi infografía que ahí hay un enlace. Recuerden siempre de estar salvando y de dar un nombre particular a su infografía y estarlo salvando con una cierta frecuencia. Otro elemento importante es cómo trabajar las imágenes. En las infografías se sugiere que trabajemos siempre con imágenes que sean conceptuales y no referenciales, o con lo que se podría también denominar imágenes vectoriales. Por ejemplo, yo podría ir a la red, voy a Google y voy a buscar personas vectores PNG.
Entonces, cuando voy a imágenes, voy a buscar, me da una cantidad de información y de imágenes importantes, tratando siempre de que revisemos que los fondos sean transparentes, como están viendo en este caso. Para ver la imagen en grande, en este caso esta imagen, como es un vector, debo descargarla. Entonces voy a descargarlo en la parte anterior. Clic, guardar imagen en descargas. Y yo la puedo subir a mi presentación, a mi infografía, desde Upload Files, agregar archivo. Voy a las descargas. Esta es la imagen. Es esta, perdón. La selecciono. Y a esta imagen ya le puedo dar el tratamiento de tamaño. Cuidemos siempre de trabajar las proporciones. En este caso, tomamos una esquina de la imagen y vamos trabajando las proporciones. Si hacemos esto, la imagen se deforma y eso es evaluable porque se está haciendo una alteración de la imagen. En este caso, lo que hacemos es tomar una de las esquinas y mantener el mouse para que la imagen tenga un tamaño adecuado. Como vemos, esta imagen no tiene fondo, por tanto, visualmente es más agradable a la vista que utilizar imágenes que son JPG y que van a tener el fondo blanco y que no se ve bien dentro de una infografía. Estos detalles los van a encontrar también en el tutorial y se va aprendiendo en la medida en que se va experimentando. Ciertamente esta imagen no es la más válida, voy a eliminarla, pero como ejemplo no servía, voy a traer, por ejemplo, vamos a buscar otra imagen, tal vez esta imagen, que tiene el fondo transparente. Esta sí la puedo utilizar un poco más porque en las infografías se sugiere que se trabaje mucho con vectores o con imágenes referenciales, no con imágenes explícitas. Eh, entonces, como les decía, siempre tratemos de recordar a la hora de pensar en la infografía, cuidar el orden estético, cuidar la ruta de lectura jerárquica y visual, cuidar el tratamiento de imágenes, cuidar la hipervinculación de la información, cuidar que los títulos tengan todos una simetría y una similitud y diferenciarlos de los cuadros de texto o de los textos cuerpo y trabajar con imágenes que puedan ser referenciales al contenido que ustedes están desarrollando. Una vez que su infografía está lista y que la han guardado, es clave el cómo compartirla para poder ser revisada por el facilitador teniendo la infografía en pantalla. Vamos a compartir o share y vamos a seleccionar el enlace que dice ver en el navegador o view in browser, porque ese navegador me va a activar, permítanme, ese link me va a activar los hipervínculos. Si seleccionan otro navegador, otro enlace, por ejemplo, si seleccionan el enlace por mail o el enlace compartible, los vínculos no van a ser visibles en la web. Y eso es importante porque estamos trabajando la teoría de conectivismo e hipervinculación. Entonces, repito, vamos a compartir o share. Eh, Seleccionamos ver en browser, en navegador o view in browser y eso nos va a llevar, nos va a dar un enlace, que es este enlace en la parte superior, que es el mismo que el de la barra de direcciones. Comprueben siempre que sus enlaces o sus hipervínculos estén activos, que aparezca la mano clásica de clic, ese lo copian y ese es el que van a publicar en su portal académico, entrando a la actividad, creando una infografía. En este caso yo no lo puedo entregar porque no soy estudiante. A usted le va a aparecer un cuadro de texto
junto con la rúbrica para poder entregarlo. En ese cuadro de texto pegan su enlace y lo envían para que pueda ser recibido por el portal y su servidor pueda hacer la calificación respectiva. Les animo en este primer ejercicio y en los 3 ejercicios de la semana. Uno o 4 ejercicios. Uno, estudiar toda la información que está presentada en el libro, Virtualidad y Semipresencialidad. Dos, participar en el foro formativo con la motivación que se les ha propuesto para participar. Tres, realizar su evaluación objetiva. Y cuatro, crear la infografía. Estos elementos vencen el domingo por la noche y el lunes empezamos la segunda semana.